Entonces, en conclusión, el Estado colombiano es responsable por la muerte de Franklin Guillermo Ayzaya, ya que los miembros de la fuerza pública son agentes del Estado y cometieron acciones que violan obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más adelante explicaremos, además de la violación de la soberanía territorial, las resoluciones de la ONU que dan las obligaciones y los deberes del Estado. Vamos a continuar con Sebastián Osorio. Gracias. Gracias, Sebas. Ahora, para abordar el análisis de los hechos desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, vamos a abordar básicamente un poco de la teoría para entender cómo funciona este tipo de demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, entendemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos utiliza informes anuales para poder materializar el derecho en virtud del cual, en este caso, tenemos la operación Phoenix, Ecuador versus Colombia. ¿Qué pasa en el caso de Ecuador versus Colombia? Y es que esto lo encontramos en el informe 112 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde empezamos a abordar el tema de la pugna del derecho internacional humanitario y el de los derechos humanos. Para ello, entendemos que los derechos humanos surgen como un concepto en el que la Convención de Ginebra, por el que se regula el derecho de la guerra, aplica en este tipo de casos en virtud del cual es una operación militar en donde un Estado aborda la soberanía de otro Estado, en este caso Ecuador. Por ende, tenemos por un lado la aplicación del derecho internacional humanitario en tanto la Convención de Ginebra y por otro la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual se materializan los derechos fundamentales de las personas. En el presente informe tenemos básicamente que aborda que ambos países se acogen al Comité de Derechos Humanos según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el que ambos Estados partes están obligados, según el párrafo primero y el párrafo segundo, a respetar, garantizar a los individuos que se encuentren en su territorio y a las personas sometidas. De ahí empezamos a hablar de temas de competencia. ¿Qué pasa con estos temas de competencia? Y es que en temas de competencia residen aspectos fundamentales. Continúo de acuerdo con los temas de la competencia. En el informe aparecen aspectos en los que Ecuador y Colombia pugnan la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos, y el más importante, es en el que se aborda el análisis de los hechos desde las perspectivas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En la competencia ratione, básicamente abarca cómo se determina si la convicción o no, en el presente caso, interactúa según interactúa según la Convención de Ginebra o el derecho internacional humanitario. En este caso, aclara la interrelación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos con la base jurídica que permite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interpretar disposiciones pertinentes de la Convención Americana, tomando como referencia las normas del derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa acá y por qué esto funciona de esta manera? Y es que en el aspecto en el que hay una violación de derechos humanos, se abarcan temas de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto ambas jurisdicciones de ambos países. Pero por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede interpretar a la luz del derecho internacional humanitario al ser una operación militar la Convención la Convención Americana de Derechos Humanos, según el informe 112 por el que se analiza la perspectiva de los derechos humanos. Para terminar, vamos a dar unas breves diferencias en tanto temas de responsabilidad según el derecho internacional humanitario y según los derechos humanos. En tanto los derechos humanos, el Estado es responsable por su aplicabilidad, es decir, una responsabilidad administrativa, en tanto que se repara integralmente a las víctimas. En el derecho internacional humanitario, todos son responsables, los estados y los grupos disidentes que estén en el conflicto. Es una responsabilidad penal susceptible a la observancia de la Corte Penal Internacional. En este caso, hay un tiempo de exigibilidad en el que los derechos humanos es en tanto el momento de paz y de guerra, puede aplicar para siempre. Es decir, bajo todos los contextos. Y en el derecho internacional humanitario solo se aplica en situaciones de conflicto armado internacional y no internacional. Por último, hay unos órganos de vigilancia según los derechos humanos, en tanto que el Estado es el sistema universal de los derechos humanos, que es lo que cobija la ONU, es decir, un aspecto de universalidad,
Y el derecho internacional humanitario, hay aspectos, hay entes internacionales, hay sujetos de derecho internacional, tales como la Cruz Roja Internacional, la Corte Penal Internacional, en los que se fundan como tales, por ejemplo, lo son el principio de extinción y el principio de proporcionalidad. Continuamos con Carlos Rojas. Listo, Sebastián, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a exponer brevemente la resolución 2625 correspondiente a la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo el 24 de octubre de 1970. En esta se encuentra la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Bien. Habiendo examinado el informe del Comité Especial de los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados que se reunió en Ginebra el 31 de marzo al 1 de mayo de 1970, y poniendo de relieve la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y el desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, y teniendo en cuenta ya lo anterior, considerando la conveniencia de difundir ampliamente el texto de la declaración, primero, se aprueba la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, cuyo texto figura en el anexo a la presente resolución. Segundo, expresa su reconocimiento al Comité Especial por su labor, cuyo resultado ha sido la preparación de la declaración. Tercero, recomienda que se realicen los mayores esfuerzos para que la declaración sea de reconocimiento general. Dicho esto, pasamos a explicar brevemente el desarrollo de los siguientes principios. A. El principio de los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. B. El principio de que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. C. La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados de conformidad con la Carta. D. La obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. E. El principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. El principio de la igualdad soberana de los estados. Y finalmente, el principio de que los estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. Para conseguir su aplicación más efectiva, dentro de la comunidad internacional, se fomentará la realización de los propósitos de las Naciones Unidas. Y, habiendo considerado los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados, pasamos a explicar otros principios. Solemnemente se proclaman los siguientes principios. El principio de que los estados, en sus relaciones internacionales, se abstienen de recurrir a la amenaza o uso de fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier estado. Todo estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o el uso de fuerza. Tal amenaza o el uso de fuerza constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que, con arreglo del derecho internacional, entraña responsabilidad. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza, como ya se mencionó, de violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado, o como medio para resolver controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado. El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención de las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza, y no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Para concluir, las disposiciones generales. Se declara que, por lo que respecta a su interpretación y aplicación, los principios que anteceden están relacionados entre sí y cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes. Nada de lo enunciado en la presente declaración se interpretará en forma contraria a las disposiciones de la Carta o en perjuicio de derechos
y deberes de los Estados miembros en virtud de la Carta o de los derechos de los pueblos en virtud de la Carta, teniendo en cuenta la formulación de estos derechos en la presente declaración. Y finalmente, los principios de la Carta incorporados en la presente declaración constituyen principios básicos de derecho internacional y por consiguiente insta a todos los estados a que se guíen por estos principios en su comportamiento internacional y a que desarrollen sus relaciones mutuas sobre la base de su estricto cumplimiento. Listo, Sebastián, puedes continuar. Un último punto que queremos resaltar, y es fidedigno de mencionar, es la resolución también que tiene que ver con los derechos y deberes de los estados, y es la 1514 de la Organización de Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, específicamente en el artículo número 4, que habla acerca de la integridad del territorio. Dentro de este concepto se abarcan premisas como que no se puede entrar al territorio de otro país sin su autorización. En el caso de la Operación Fénix, entraron sin la autorización a Ecuador fuerzas militares y policías de Colombia. Es decir, esta fuerza pública, como agentes del Estado, no pueden entrar a otro país, pues se consideró una violación a la soberanía el traspaso de soldados por la frontera, de miembros de la policía, miembros de la armada, y pues esto no fue con autorización previa del país, por lo tanto hay una violación de la soberanía internacional y de la soberanía territorial, y hay una violación a una obligación internacional por parte de Colombia. Gracias. Este grupo estuvo conformado por Sebastián Osorio Cortés, Sebastián Vázquez Barrera, Carlos Rojas Gámez y Samuel Pérez Díaz. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.